Muy buenos días, saludo desde Argentina. Es un placer para mí estar participando, aunque más no sea virtualmente, de este evento tan importante e interesante sobre tecnologías digitales aplicadas al sector agropecuario. Agradezco en nombre mío, en nombre de ICA, a la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria y a sus aliados para la realización de este evento por la invitación a participar del mismo y aprovecho también la ocasión para saludar a las autoridades presentes, en general y en particular a los representantes de la Embajada de Israel y a mi colega de ICA, la representante en Costa Rica, María Febres. En estos minutos que tenemos por delante, yo quiero compartir algunas ideas que ojalá sean de utilidad para esta jornada respecto a una nueva revolución que está atravesando el agro, que es la revolución de las tecnologías digitales, la que nos lleva a la agricultura 4.0. Quiero compartir algunas ideas respecto a las oportunidades que abre este proceso y a los riesgos que también trae aparejado una transformación de tal magnitud. Y vamos a comenzar remitiéndonos a industrias que van más allá del agro, pero que de algún modo son un espejo en el cual el agro puede mirarse a la luz de la transformación digital de la cual vamos a hablar. En los últimos años, 10 años, 15, hemos sido testigos de cómo se transformaron distintas industrias. En estas imágenes que están aquí se representa o se ilustra la transformación que atravesó la industria del transporte de pasajeros. Pasamos de la foto de la izquierda a la foto de la derecha en 10 años o quizás menos, ¿no? De la situación de tener que pedir un taxi en la calle un día de lluvia, rogando a que pare, sin saber cuánto nos iba a costar, ni cuánto tiempo iba a tardar en llevar, ni quién nos iba a conducir, a la imagen de la derecha. Pedir ese mismo vehículo desde la comodidad de nuestra casa o desde un café, un bar, utilizando una aplicación y pudiendo conocer cuánto tiempo va a tardar el vehículo en llegar, cuánto me va a costar el viaje, cuánto tiempo va a tardar en llegar a destino, quién va a ser el conductor, cuál es la reputación del conductor. La diferencia entre una imagen y la otra es la incorporación de tecnologías digitales. En este caso, una plataforma que se basa en distintas tecnologías de base digital y que permite las funcionalidades que mencionaba antes. Este es un ejemplo arbitrario, como este hay varios más, y no quiero extenderme demasiado, pero la industria del entretenimiento es otro caso ejemplar de transformación a consecuencia de la introducción de tecnologías digitales. De nuevo, aquí se refleja una foto típica de hace 15, 20 años, y hacia la derecha una foto típica de la actualidad, en donde plataformas que utilizan inteligencia artificial y distintas funcionalidades o tecnologías digitales ofrecen una nueva experiencia, una mejor experiencia a los usuarios de distintos contenidos de entretenimiento. En definitiva, y antes de comenzar a hablar estrictamente sobre cuestiones agrícolas o agropecuarias o agroindustriales, ¿qué es lo que vimos que pasó en estas industrias que han ido un paso adelante de la agricultura y que ya atravesaron un fuerte proceso de transformación digital? Pasó, como mencionaba antes, que se reinventaron por completo cadenas de valor. Aparecieron nuevos actores, se reconfiguró el rol de otros actores, se generó de alguna manera un nuevo servicio que en definitiva para el usuario, para el consumidor, implicó un mejor producto, procesos más eficientes, más transparencia a lo largo de toda la cadena, eh, todos atributos sumamente valorados por la demanda actual y más aún por la demanda futura, y esto es válido para cualquier industria, incluida la industria agropecuaria. Y finalmente hubo ganadores y hubo perdedores. Esto es algo que generalmente ocurre en todas las transformaciones, no son inocuas, tienen muchos beneficios, tienen muy buenos impactos positivos, pero también tienen un lado oscuro. Y sobre esto voy a volver más adelante con la intención que siempre tenemos desde ICA, que es tener una mirada objetiva, balanceada y evitar el tecnocentrismo cuando analizamos este tipo de procesos.
Todas estas imágenes que están aquí y quienes están en la sala seguramente están familiarizados, no son ciencia ficción, no están generadas con inteligencia artificial, son imágenes reales. Todo esto ya existe y de algún modo habilita la transformación digital de la agricultura. Aquí en pantalla tenemos, iniciando a la izquierda arriba, imágenes que provienen de sensores remotos montados en satélites que permiten hacer un monitoreo de cultivos. Tenemos infinidad de aplicaciones para distintas funciones o procesos de los sistemas agroalimentarios. Tenemos sensores cada día más económicos y eficientes que se pueden colocar en distintos lugares, entre ellos en el ganado para hacer un seguimiento individualizado de ese ganado. Tenemos maquinaria inteligente que permite un monitoreo continuo en tiempo real de las distintas labores y procesos que se llevan a cabo en el campo e incluso automatizan o funcionan de manera autónoma, a diferencia de lo que ocurría antes. Tenemos robots que son capaces de leer, por ejemplo, el estado de maduración de una fruta y decidir cosecharla o no, con un brazo mecánico automático en función de esa lectura que hicieron previamente con sensores. Y tenemos tecnología que no solamente aplica a los procesos productivos, sino a los procesos de comercialización, como son plataformas digitales o plataformas de e-commerce que permiten la comercialización de productos agroalimentarios, achicando, acortando circuitos comerciales. Nuevamente, todo esto ya existe y de alguna manera habilita la transformación digital de los sistemas agroalimentarios. Y para poner esto en contexto, evidentemente, por todo lo mencionado antes, el agro está iniciando un proceso de transformación digital. Esta es una nueva transformación, no es la primera, ni mucho menos, y ahora voy a hacer un breve repaso para poner en contexto esta transformación que está ocurriendo en este momento. Por muchos años, miles de años, la agricultura no cambió demasiado. Desde su origen, algo más allá de 10.000 años, la agricultura se basó, perdón, mucho en trabajo manual y con técnicas no muy sofisticadas, pero sí efectivas. Y esto fue así durante, como decía antes, miles de años. A mediados del siglo pasado, em, una, la introducción de una serie de tecnologías generó una gran transformación que nos llevó de la agricultura 1.0 a la 2.0. Esas tecnologías tuvieron que ver con mecanización de algunas tareas, con la introducción de fertilizantes, en especial fertilizantes sintéticos nitrogenados, el descubrimiento de la síntesis de fertilizantes sintéticos nitrogenados, el desarrollo de fitosanitarios para el control de adversidades de los cultivos principalmente, y semillas mejoradas como resultado de procesos de mejoramiento genético tradicional. Más tarde en el tiempo, algunas décadas después, ya a fin del siglo pasado, el agro atravesó, y en sintonía con lo que pasó en el resto de las industrias, aunque no necesariamente al mismo tiempo, una nueva transformación, consecuencia de la introducción de una nueva generación de tecnologías. Y pasamos ahí, en función de quienes estudian estos procesos y lo documentan en la literatura, del agro o de la agricultura 2.0 a la 3.0. Las tecnologías que marcaron esa transformación fueron la biotecnología, ahí comenzaron a aparecer los primeros eventos biotecnológicos, allá por la década del 90, los sistemas de geoposicionamiento satelital y su masificación, y también la masificación de computadoras, en especial personales, y desarrollo de software especializado en agricultura. Y finalmente llegamos a la transformación que actualmente está ocurriendo, la que hicimos referencia desde el inicio de la presentación, que es la transformación como resultado del avance de la incorporación de tecnologías digitales y la que nos lleva desde la agricultura 3.0 a la 4.0, nuevamente en sintonía con lo que ha pasado con la industria en general y con otros sectores de la economía. Esta transformación está marcada por la introducción, como mencionábamos antes, de plataformas digitales, de Internet de las cosas, es decir, de sensores interconectados, de grandes volúmenes de datos y la posibilidad de procesarlos con distintas técnicas, recientemente la inteligencia artificial, robots y maquinaria automatizada,
y todas estas tecnologías aplicadas no solamente a los procesos de producción agropecuarios, sino a los que están antes y después, ¿no? Evidentemente entonces estamos en medio de esta transformación, em, y a continuación lo que quisiera es plantear los principales impactos positivos y algunos de los riesgos que supone una transformación de esta magnitud. No hay discusión respecto a que la incorporación de tecnologías digitales va a tener impactos positivos en los sistemas agroalimentarios, o está teniendo, de hecho. Em, y esos impactos positivos pueden resumirse en tres grupos. En primer lugar, y luego vamos a ver algún ejemplo de cada uno. En primer lugar, aumentar eficiencias. Las tecnologías digitales permiten mejorar o aumentar las eficiencias de todos los procesos, los productivos en particular, pero todos los procesos que abarca el sistema agroalimentario. En segundo lugar, permite reducir la incorporación de tecnologías digitales a cualquier cadena de valor, en este caso estamos analizando el agro, reducir asimetrías de información entre los distintos actores que forman parte de esa cadena, nivelar los niveles de información, valga la redundancia, que manejan distintos actores en esa cadena. Y en tercer lugar, reducir costos transaccionales, por la posibilidad de disponer de más información, de que esa información se democratiza de alguna manera, o el acceso a la misma se democratiza, y la posibilidad de eficientizar procesos de negociación y de interacción entre actores. Como decía, un breve ejemplo de cada uno de estos grupos de beneficios, y son ejemplos arbitrarios, podríamos listar muchísimos más, ejemplos reales que ya están ocurriendo. Un ejemplo contundente de la mejora en las eficiencias son las pulverizaciones selectivas. ¿Qué es esto? Es aplicar herbicidas, principalmente, pulverizar herbicidas, no en el 100% del área de una parcela, sino en aquellos centímetros cuadrados en donde hay malezas o malas hierbas y en los que no hay nada, no aplicar nada. Esto está avanzando de modo muy acelerado en la agricultura extensiva de Brasil o de Argentina, en grandes áreas, y se están logrando con esta tecnología ahorros de hasta 80% en el uso de herbicidas, con los consecuentes beneficios que eso tiene en la sostenibilidad, en el ambiente y también en el costo de producción de los productores, ¿no? ¿Esto cómo es posible? Con un sensor que va detectando área verde y que cuando detecta esa área verde le da la orden a un actuador en el medio de un software para que dispare una aplicación de herbicida, como muestra en la foto, justo en donde estaba la maleza. Ejemplo de eficiencia. Ejemplo de reducción de asimetrías de la información. Y acá hay una gran transformación en puerta. Lo que es la digitalización de los procesos de asistencia técnica o extensión, la posibilidad de tener conectividad y dispositivos de telefonía inteligentes permite nuevos canales para hacer, y nuevos mecanismos para hacer extensión. Ni hablar si le sumamos ahora la inteligencia artificial integrada a esos procesos. Y ya hay ejemplos concretos en el mundo en donde se midió que productores que recibían asistencia técnica, recomendaciones técnicas, advertencias a través de teléfonos celulares con simples SMS o mensajes de WhatsApp, incrementaban los rendimientos y mejoraban su desempeño respecto a aquellos productores que no recibían nada. Y finalmente, como otro ejemplo arbitrario, como mencionaba antes, y en este caso más vinculado a la reducción de costos transaccionales, el comercio digital, la posibilidad de disponer de plataformas especializadas para la comercialización de productos agroalimentarios, acortando cadenas de valor y transparentando o eficientizando esos circuitos comerciales con los impactos positivos que eso tiene. Por un lado, mejorar el precio que se puede pagar a productores, por otro lado, disminuir el precio que tienen que pagar consumidores. No hay, o no conozco por lo menos yo, en América Latina y el Caribe, plataformas de uso masivo todavía, o que hayan escalado de comercio digital especializado en lo agroalimentario, pero sí hay algunas experiencias en Asia, en especial en China, y en donde se han mostrado beneficios contundentes
de la digitalización del proceso de comercialización. Ese trabajo que se cita aquí es un trabajo hecho en China. Como decía antes, nadie discute los beneficios potenciales que tiene la incorporación de tecnologías digitales, pero sí es preciso tener presente que, como mencionaba al inicio, también puede haber efectos no deseados, impactos negativos del avance de la digitalización. Y a continuación voy a listar los que normalmente se mencionan en la literatura como los más importantes o los más relevantes. En primer lugar, el avance de lo digital puede ampliar brechas que ya existen, y de hecho existen y son muy importantes, brechas de conectividad, brechas de habilidades digitales, y en un extremo esto puede acelerar la exclusión de algunos actores, de aquellos que por algún motivo no logran adaptarse a la era digital. En segundo lugar, el avance de lo digital puede generar conflictos por cambios en relaciones de poder. ¿Qué es esto? Como yo dije al inicio, el proceso de transformación genera ganadores y perdedores y evidentemente surgen conflictos entre quienes ganan y quienes pierden. Un ejemplo muy claro, muy contundente de esto fue lo que ocurrió con la llegada de Uber y los taxistas en muchas ciudades del mundo. Por otro lado, se menciona frecuentemente también el hecho de que a medida de que avanza lo digital, puede haber desplazamiento y exclusión de trabajadores, principalmente por mecanismos o por procesos de automatización, en tanto y en cuanto esos trabajadores no se reentrenen para ocupar nuevos puestos o realizar nuevas tareas acordes a los tiempos que corren. Y en última instancia, otro de los efectos posibles no deseados que se mencionan son las violaciones a los derechos de propiedad y privacidad. ¿Mm? ¿Qué significa esto? El avance de lo digital significa datos, cada vez más datos. Los datos procesados son información. Los datos en general los generan los productores o los usuarios de las tecnologías digitales. Si no se manejan como corresponde, podemos o pueden ocurrir procesos en los que se vulneran los derechos tanto de propiedad de los datos como de privacidad de los generadores de esos datos, y este es un aspecto importante a tener presente. Bien, ya para ir acercándonos al final, em, desde todo el análisis que venimos haciendo desde el ICA, conversando con distintos actores en todo el continente, si bien no hay datos precisos y concretos al respecto, podemos determinar que la transformación digital del agro está en sus inicios. ¿Mm? Este es un proceso que recién está comenzando. Más allá de que hace más de 10 años de que disponemos de tecnologías digitales, este es un proceso que recién comienza. Hay muchas tecnologías y bastante poco uso todavía. Lo que resulta claro también es que comienza a acelerarse por diversos motivos. Entonces, esta figura muestra ese concepto. Si tenemos en cuenta que algunos años atrás estábamos en una agricultura completamente analógica, sin ningún tipo de tecnología digital, y que en el futuro, indefectiblemente, inexorablemente, tendremos sistemas agroalimentarios digitalizados, quizás en 15 años, en 20 o en 30, hoy estamos acá, en el inicio de esta curva, pero en el momento en que empieza a acelerarse. Obviamente esta curva sobresimplifica porque si uno hace doble clic, ahí puede ver una gran heterogeneidad de situaciones. Hay algunas tecnologías digitales, como por ejemplo, o algunos recursos digitales, como por ejemplo chequear información meteorológica desde el teléfono, mirar imágenes satelitales o incluso el uso de algunas apps muy simples que sí tienen una alta penetración y un nivel de uso relativamente alto, incluso en distintos países y en distintos eh, tipos de producciones. Ahora, en el otro extremo, si uno mira las tecnologías más sofisticadas, como pueden ser los sensores en finca e Internet de las cosas, la inteligencia artificial, la maquinaria inteligente y robots, todas tecnologías que están más en la frontera, todavía en desarrollo, y quizás en algunos casos como la maquinaria inteligente y robots que tienen un alto costo, tienen un nivel de adopción o de uso todavía muy bajo. Incluso cuando miramos los
sectores más competitivos del agro de Latinoamérica y del Caribe, como podrían ser la agricultura de mediana y gran escala extensiva en Argentina o en Brasil, incluso en esos segmentos 100% orientados a la exportación y de mediana o gran escala, como mencionaba, el uso de este tipo de tecnologías es todavía muy, muy bajo. Como decía, hay pocos datos respecto a esto, pero hay un estudio que recurrentemente realizaba la consultora McKinsey, en donde medía el nivel de modo cualitativo, el nivel de digitalización de distintas industrias, que es lo que está en las filas de esta tabla, y distintos procesos de estas industrias, que es lo que está en las columnas. Mi intención no es que miremos el detalle de esta tabla, sí mostrarles que en esta foto la agricultura salía última en la tabla. ¿M? Reflejando que del análisis que ellos hacían era la actividad o el sector económico menos digitalizado, el que más margen tiene todavía para digitalizarse. ¿Por qué el agro va a un paso más lento que otras industrias? Bueno, porque tiene varias barreras, algunas muy propias de la actividad. Primero hay barreras vinculadas a la infraestructura, en especial la conectividad. Este, la conectividad rural es muy limitada, lo hemos estudiado bastante desde el IICA y hay una gran brecha con la conectividad urbana. Y si no hay conectividad, no puede haber transformación digital total. En segundo lugar, porque si bien hay muchas tecnologías, miles, literalmente, de soluciones tecnológicas digitales, muchas de ellas todavía necesitan alguna adaptación para ajustarse bien a la diversidad que tiene la agricultura. La agricultura es una actividad desconcentrada, con miles y miles de productores en distintos países, con distintas culturas, con distintos cultivos, y entonces no hay tecnologías que apliquen al 100% de las situaciones y es necesario un ajuste, una adaptación de esas tecnologías y eso todavía no ha ocurrido por completo. En algunas situaciones hay fuertes restricciones en la disponibilidad y en la asequibilidad de las soluciones, algunas porque son muy caras, otras porque directamente no están disponibles en ciertos países o en ciertas regiones. Una limitante muy importante que también hemos estudiado mucho desde ICA es la falta de habilidades digitales, en especial en la generación actual de productores que no son nativos digitales y que por lo tanto tienen cierta aversión y dificultades para la incorporación y para el manejo de esas tecnologías. Y finalmente, otro tema que también hemos estudiado bastante desde ICA, si bien los países en general están iniciando y proponiendo políticas para promover la digitalización de la agricultura porque comienzan a entender que este es un proceso que va a provocar una gran transformación y que puede tener grandes impactos. En general, hasta el momento todavía hemos notado una ausencia de agenda o de planes estratégicos para el impulso de la digitalización desde los sectores públicos. Em, para terminar, quería introducir un concepto adicional que me gustaba que puedan tener presente. Porque la llegada de las tecnologías digitales no solamente cambia la actividad agropecuaria o agroindustrial, sino que también cambia la forma en la que en la que se desarrollan y se van a desarrollar tecnologías para el sector agropecuario. Y acá aparece algo, una palabra que últimamente se usa y escucha mucho, que es AgTech, la mezcla de agricultura y tecnologías. Y el fenómeno AgTech, ¿no? ¿Qué significa esto de modo muy breve? eh, Significa que las nuevas soluciones digitales, a diferencia de lo que eran las tecnologías de la tercera revolución o de la segunda, em, están desarrolladas, tienen mucho menos barreras para su desarrollo. ¿M? Desarrollar una app, si bien no es cosa fácil, es mucho más fácil, más barato y más corto que, por ejemplo, desarrollar un nuevo fitosanitario, una molécula de fitosanitario o mucho menos aún que desarrollar un evento transgénico. Entonces, ¿esto qué implicó? Que aparezca una gran cantidad de actores, emprendedores en especial, desarrollando empresas de base digital para el agro, aplicaciones, que son las conocidas como las startups AgTech o emprendimientos AgTech. Y que hay miles, literalmente miles a lo largo y a lo ancho de toda América, ¿no? Esta figura que está acá, por cada logo, o sea, cada logo corresponde a una AppTech
y este es un mapeo que se realizó en América Latina y el Caribe, y como verán, hay cientos y cientos de logos puestos aquí. Entonces hay una gran oferta de tecnologías digitales. De la mano, como mencionaba antes, de emprendedores mm, bueno, que traen propuestas o desarrollos tecnológicos digitales. Ahora, eso no ocurre de modo aislado, sino que ocurre en el marco de un ecosistema, como se le llama, en donde hay otros actores. Por supuesto, los usuarios o clientes, productores, en su gran mayoría, que pueden interactuar ahora de modo directo y mucho más ágil con los desarrolladores de tecnologías, pero también otra serie de actores que habitan este ecosistema, como, por supuesto, los institutos de investigación públicos, ciencia y tecnología de agro, institutos de extensión o instituciones de extensión, incubadoras, ¿no? Como puede ser Activa Catie en Costa Rica, aceleradoras, fondos de inversión de capital de riesgo, que son los que han puesto la mayor parte del dinero para el desarrollo y el escalamiento de muchas de las AgTechs o startups AgTechs que vemos en la región, y organismos de facilitación o de potenciación que muchas veces eh, están liderados o formados por organizaciones de productores. Entonces, esto que está aquí muestra o refleja la configuración de un nuevo modelo, un nuevo esquema de desarrollo de tecnologías en donde hay nuevos actores, en especial los nuevos actores principales son las startups AgTech, que ofrecen la mayoría de de las tecnologías digitales, rodeados o en el marco de otros actores como los que están descritos con las cajas que aquí figuran. ¿Mm? Entonces, para terminar y cumpliendo los tiempos que me fueron asignados, de nuevo, para mí es un placer estar aquí. Quería compartir algunas ideas simples, pero que ojalá puedan ser de utilidad para pensar de qué manera el agro y la agroindustria enfrentan un proceso inexorable de transformación digital. Lo que intenté resumir en estos minutos fue, de algún modo, el hecho de que la agricultura se transforma indudablemente con la irrupción de tecnologías digitales. Eso está ocurriendo en este mismo momento. Ese proceso está iniciando, como mencionaba antes, y es, desde mi punto de vista, la llegada de las tecnologías digitales, la digitalización, el instrumento más concreto que tenemos para enfrentar los desafíos que tienen los sistemas agroalimentarios. Aumentar producción, aumentar sostenibilidad, mejorar inclusión. Sin embargo, como dijimos, y tratando de tener una mirada equilibrada, puede haber impactos negativos y hoy en día se constatan brechas que dejan latente la posibilidad de que se expresen esos resultados negativos. No todos parten desde la misma posición en esta carrera y entonces los que parten en desventaja tienen muchas chances de quedar rezagados y estamos a tiempo para poder evitar eso. América Latina y el Caribe tienen una gran oportunidad frente a este proceso por dos motivos principales. En primer lugar, porque, y nos consta desde las actividades que venimos haciendo desde ICA, hay impresionantes equipos emprendedores desarrollando ideas muy innovadoras, digitales, que pueden ser grandes soluciones no solamente para los productores de nuestro continente, sino también a nivel global. Eso por un lado. Y por otro lado, la relevancia del agro de las Américas es cada día más alta. Somos los principales exportadores netos de alimentos, somos el continente que más biodiversidad alberga y más posibilidades de gestionar la sostenibilidad tiene. Entonces podemos ser un ejemplo de incorporación de tecnologías digitales en beneficio de una mayor producción, de una mayor sostenibilidad, no solo para nosotros, sino para el mundo. Y finalmente, este proceso, como dije, recién empieza, pero se empieza a acelerar. Entonces es este el momento oportuno para impulsarlo de modo de poder sacar todos los beneficios que tiene lo antes posible y poder evitar cualquiera de los riesgos negativos que estuvimos mencionando que podría tener. Yo con esto finalizo mi presentación, agradeciendo una vez más la invitación en nombre de ICA. Desde ICA tenemos
desde hace ya casi 3 años un programa específicamente dedicado a la digitalización de la agricultura, del agro, de los sistemas agroalimentarios. Es el programa que me toca gerenciar a mí. Desde ese programa y desde el instituto en general quedamos a disposición para poder eh, acompañar, interactuar en todo lo que tenga que ver con esta temática. Muchísimas gracias.